Ser un rey medieval era un trabajo arriesgado. Claro, había batallas que librar y asesinos que evitar, pero las verdaderas pesadillas eran las enfermedades. Estos pequeños saboteadores no respetaban coronas ni castillos. Podían convertir a un poderoso gobernante en un desastre miserable en poco tiempo. Y lo peor de todo, ninguna cantidad de oro podía sobornarlos. Empecemos con nuestra primera enfermedad. La lepra era la dolencia que los reyes medievales temían más que a cualquier otra. No porque matara rápido, todo lo contrario. Esta pesadilla a cámara lenta te daba mucho tiempo para verte desaparecer pedazo a pedazo. Una especie de acto de desaparición real que nadie aplaudía. Para los reyes, la lepra era un castigo doble. Primero venían los síntomas físicos, manchas en la piel, desfiguración facial y eventualmente la pérdida de dedos, pies e incluso narices. Los reyes que contraían lepra pasaban de tener súbditos que besaban su anillo a gente que huía de todo su ser. El pintor oficial del retrato real de pronto tenía el trabajo más difícil del reino. ¿Debo pintar al rey con o sin nariz? Difícil decisión de carrera. Cuando un rey mostraba señales de lepra, los rumores se propagaban más rápido que la enfermedad. Los médicos de la corte lo examinaban en secreto, sabiendo que su diagnóstico podía derribar un reino. Estos doctores tenían el movimiento profesional más autodestructivo. Buenas noticias, Su Majestad. He descubierto que tiene. Malas noticias, está despedido. Y yo también, porque en muchos reinos medievales, un rey leproso debía abdicar. La enfermedad era tan temida que incluso falsas acusaciones de lepra se convirtieron en armas políticas. En 1227 se difundieron rumores de que el rey Balduino IV de Jerusalén tenía lepra. Y aunque realmente la padecía, sus enemigos la usaron para sugerir que Dios lo estaba castigando. Al parecer, Dios tenía una forma muy específica de enviar mensajes a los reyes, hacer que se les cayera la nariz. Los reyes leprosos enfrentaban una brutal elección, ocultar su condición o enfrentar el exilio. Lo siento, no puedo asistir al baile real esta noche. Tengo una emergencia a nivel de reino, en mi habitación, con las cortinas cerradas. Una vez descubiertos, los reyes a veces eran obligados a vivir en colonias de leprosos, lugares que hacían que las mazmorras medievales parecieran resorts de lujo. Pasaban de Su Alteza Real a tú, quédate contra el viento, más rápido de lo que podías decir, derecho divino de los reyes. Los medievales creían que la lepra era causada por el pecado, especialmente los pecados que los reyes más solían disfrutar. Reyes con demasiadas amantes de repente se encontraban con demasiadas lesiones en la piel. Algunos médicos creían que podía ser causada por comer comida picante o incluso carne de conejo. Señor, su nariz no se cayó por bacterias. Fue sin duda ese estofado picante de conejo que comió el martes pasado. Un tratamiento popular consistía en bañarse en sangre, lo cual probablemente solo traía otro montón de problemas nuevos. Las consecuencias sociales de la lepra eran particularmente brutales para la realeza. La ley medieval incluso declaraba a los leprosos legalmente muertos. Un rey con lepra era esencialmente un cadáver andante. Algunos reinos tenían ceremonias especiales donde los reyes leprosos asistían a su propio funeral antes de ser enviados al aislamiento. La situación social más incómoda posible, tener que aparentar tristeza en tu propio funeral mientras aún estás vivo. Se fundaron hospitales para leprosos, llamados lazaretos, en toda Europa para albergar a los enfermos. Para un rey acostumbrado al lujo palaciego, estas instalaciones eran un choque. La mayoría de las casas para leprosos tenían reglas estrictas. Los residentes debían usar ropa distintiva,
llevar cencerros para advertir a otros de su presencia y se les prohibía tocar o comer con personas sanas. Los reyes pasaban de «tráiganme las mejores sedas» a «aquí tiene su túnica obligatoria de leproso y su campanilla de advertencia». La descripción bíblica de la lepra proyectaba una larga sombra sobre la comprensión medieval de la enfermedad. Levítico describe cómo los leprosos deben ser expulsados de la comunidad y vivir solos fuera del campamento. Este contexto religioso hacía de la lepra no solo un problema médico, sino también espiritual. Para los reyes que afirmaban tener un derecho divino para gobernar, una enfermedad vista como castigo divino era devastadora políticamente. Hoy sabemos que la lepra es causada por una bacteria que daña los nervios y la piel. En realidad, no es muy contagiosa. Se necesita contacto prolongado para contagiarse, pero la higiene medieval garantizaba el contacto prolongado con todo tipo de bacterias. Pero la lepra no era la única enfermedad que quitaba el sueño a los reyes medievales. La peste negra no solo acababa con campesinos y plebeyos. Iba por los reyes con la misma rapidez despiadada. Un día, un rey estaba en su trono sintiéndose perfectamente bien, y 3 días después, el director del funeral real le estaba midiendo el ataúd. Lo que hacía verdaderamente aterradora a la peste negra no era solo cómo mataba, sino cuán imparable parecía. Los guardias reales podían mantener a raya a ejércitos enemigos, pero no a las pulgas infectadas escondidas en la ropa de los visitantes. Ni el mejor foso de Europa podía detener algo que necesitabas un microscopio para ver. Los reyes intentaron de todo para escapar. Algunos huyeron de sus castillos, abandonando sus capitales por refugios campestres. Eduardo III de Inglaterra trasladó toda su corte fuera de Londres cuando llegó la peste. Nada dice «estoy con mi pueblo» como ver arder tu reino desde una distancia cómoda. Otros optaron por encerrarse. El autoaislamiento real consistía en sellar alas enteras del palacio y rechazar ver a cualquiera que pudiera estar infectado. Algunos reyes ni siquiera tocaban cartas o documentos sin antes fumigarlos. El distanciamiento social medieval, cuando a 6 pies significaba estar lejos de los demás o a 2 metros bajo tierra. La cosa más impactante de la peste negra eran los números. Entre 1347 y 1351, mató entre el 30% y el 60% de la población total de Europa. Algunos pueblos desaparecieron por completo. Para los reyes, eso significaba gobernar ciudades fantasmas y campos vacíos. Los recaudadores regresaban con las bolsas vacías porque todos los que debían dinero estaban muertos. Los ejércitos se reducían porque los soldados morían durante las marchas. La medicina medieval empeoraba las cosas en lugar de mejorarlas. Los médicos reales recomendaban tratamientos como la sangría, lo que solo debilitaba aún más a los pacientes enfermos. Otros brillantes consejos médicos incluían beber vinagre, sentarse en alcantarillas para expulsar el mal aire y frotar cebollas en todas las superficies. Los reyes pagaban grandes sumas de oro por consejos médicos que básicamente decían, ya probó con frotarse una cebolla. Punto. La peste creó vacíos de poder por toda Europa. Cuando los reyes morían rápidamente a causa de la enfermedad, a menudo se desataban crisis de sucesión. Imaginen intentar coronar a un nuevo rey cuando nadie quería asistir a la ceremonia por miedo a contagiarse de la muerte. Algunas familias reales fueron casi aniquiladas, con coronas pasando de mano en mano entre parientes cada vez más lejanos. Y mientras los herederos seguían muriendo. La parte más extraña, mientras los reyes morían por docenas, algunos usaban la peste a su favor político. Cuando los gobernantes rivales caían enfermos, los reyes sobrevivientes rápidamente se apoderaban de sus territorios. Nada como esperar a que tu enemigo literalmente esté muriendo para robarle la tierra. La política medieval era básicamente como las reglas del recreo, pero con más coronas y cadáveres. A pesar de toda su riqueza y poder, los reyes medievales descubrieron que las coronas doradas no podían comprar inmunidad. Ante la peste negra, la enfermedad era el gran igualador.
Mataba a mendigos y a reyes con la misma eficiencia. La sangre real no ofrecía protección alguna contra las picaduras de pulgas infectadas. Las reacciones reales ante la peste revelaban mucho sobre su carácter. Algunos reyes abandonaban a su pueblo y huían. Otros se quedaban a ayudar, incluso arriesgando su vida. Algunos eran tan paranoicos que ejecutaban a cualquiera que tosiera en su presencia. Una respuesta bastante extrema para alguien que se olvidó de cubrirse la boca. Mientras que la peste negra podía atacar con rapidez, otra enfermedad real prefería tomarse su tiempo y añadir un toque de drama. Entra la tuberculosis, la enfermedad que convirtió la muerte en un arte. A diferencia de la eficiencia brutal de la peste, la tuberculosis ofrecía algo que pocas enfermedades daban a los reyes: tiempo para planear una escena final verdaderamente espectacular. La TB se tomaba su dulce tiempo para matarte. Los reyes con tuberculosis no simplemente morían. Se desvanecían, volviéndose más pálidos y delgados con cada mes que pasaba. Este lento declive les daba mucho tiempo para poner sus asuntos en orden, escribir testamentos y practicar sus últimas palabras memorables. Nada más regio que tener tiempo suficiente para audicionar a diferentes personas para presenciar tu último suspiro. La enfermedad venía con su propio aspecto especial: piel pálida, ojos brillantes y mejillas sonrojadas. Rasgos que incluso se volvieron de moda por un tiempo en las cortes europeas. Parecer que ibas a morir de tuberculosis se consideraba atractivo. Reyes y reinas literalmente se maquillaban para parecer más enfermos. Hazme ver como si no fuera a llegar a la cena, pero asegúrate de que aún luzca bien. La tuberculosis ganó muchos nombres dramáticos a lo largo de la historia: tisis, peste blanca y el capitán de la muerte. Pero su apodo real más interesante fue el mal del rey. Aunque en realidad se refería a una forma de TB que afectaba los ganglios linfáticos del cuello, muchos creían que los reyes podían curar esta enfermedad con un simple toque. Sí, leíste bien. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XVIII, la gente creía que el toque de un rey podía curar la TB. Se celebraban ceremonias especiales llamadas el toque del rey, donde el monarca ponía sus manos sobre los enfermos. Cientos hacían fila con la esperanza de que la mano real los sanara. El monólogo interno del rey: por favor que no sea contagioso, por favor que no sea contagioso. Se dice que el rey Luis XIV de Francia tocó a más de 1.600 personas en una sola sesión. Eso son muchas manos para un solo rey. Los monarcas ingleses incluso repartían monedas especiales llamadas touch pieces como recuerdo de la experiencia curativa. Atención médica medieval, donde tu seguro de salud era literalmente ser tocado por un rey. ¿La ironía? Muchos reyes contrajeron tuberculosis ellos mismos, demostrando que su toque no era tan mágico. Después de todo, podían contagiar la enfermedad tan fácilmente como decían curarla. Las cortes reales eran un criadero perfecto para la TB. Condiciones de hacinamiento, mala ventilación, estrés, falta de ejercicio y un estilo de vida regio contribuían al contagio. Los efectos de la TB sobre las políticas reales podían ser significativos. Un rey tuberculoso, consciente de su lenta muerte, podía firmar tratados de paz apresurados, organizar matrimonios urgentes o tomar decisiones impulsivas sobre la sucesión. Algunos reyes, al sentir su mortalidad, se obsesionaban con dejar un legado, iniciando proyectos de construcción costosos o guerras que no vivirían para ver terminadas. La enfermedad podía durar años o décadas. Los reyes a veces parecían recuperarse, solo para recaer meses después. Esta incertidumbre dificultaba la planificación. Herederos podían pasar décadas esperando asumir el trono, envejeciendo ellos mismos, mientras su padre tuberculoso seguía respirando. Una cena familiar incómoda. Así que, ¿todavía eres rey, eh? ¡Qué bien! Mientras la tuberculosis ofrecía a los reyes una salida prolongada y dramática, nuestra siguiente enfermedad real se centraba más en la apariencia que en la escena final. Y la apariencia importaba mucho a los reyes medievales. Sus rostros aparecían en monedas, pinturas y estatuas por todo el reino.
¿Qué podía ser peor que una enfermedad que atacara directamente esa imagen real? Aquí entra la viruela que de pequeña solo tenía el nombre. La viruela comenzaba con fiebre, vómitos y dolor de cabeza. Nada fuera de lo común en el mundo de las enfermedades medievales. Pero luego venía el plato fuerte. Ampollas llenas de pus que cubrían el cuerpo, especialmente la cara. Un rey con viruela pasaba de ser el hombre más poderoso del salón a parecer que perdió una pelea con un panal. Cuando las ampollas finalmente sanaban, dejaban cicatrices profundas y marcadas que ningún maquillaje real podía ocultar. Para los reyes, esto no era solo una crisis de salud. Era una crisis de imagen. ¿Cómo podía un rostro desfigurado proyectar poder y derecho divino a gobernar? Los artistas reales de retratos de pronto necesitaban desarrollar habilidades muy creativas de interpretación. Su Majestad, lo he pintado con el rostro que tenía antes de la viruela. Y además le añadí 15 centímetros de altura y músculos que nunca tuvo. Algunos monarcas que sobrevivieron a la viruela se obsesionaron con ocultar sus cicatrices. La reina Isabel I, por ejemplo, cubría sus marcas con maquillaje de plomo blanco, que, irónicamente, terminó envenenándola lentamente. Cambiar cicatrices de viruela por envenenamiento por plomo. Los estándares de belleza literalmente los mataban. Las estadísticas sobre la viruela real eran impactantes. Solo en el siglo XVIII, la enfermedad mató a 5 monarcas europeos reinantes. Pero aún más sobrevivieron con cicatrices permanentes. En las cortes reales, donde la belleza y la perfección eran altamente valoradas, estos sobrevivientes enfrentaban una forma diferente de sufrimiento. Sus rostros marcados se convirtieron en símbolos de vulnerabilidad, no de fuerza. Lo que hacía particularmente aterradora a la viruela era su facilidad de propagación. A diferencia de la lepra, que requería contacto prolongado, la viruela se transmitía fácilmente dentro de los hogares reales. Bastaba con respirar el mismo aire que alguien infectado. Ser rey no ayudaba cuando la enfermedad no respetaba el rango social. Algunos tratamientos medievales para la viruela eran francamente extraños. Uno popular era el tratamiento rojo, rodear al rey enfermo con objetos rojos, colgar cortinas rojas y envolverlo en mantas rojas. Su Majestad, sus médicos reales han decidido que lo que realmente necesita es más rojo. Eso serán 10,000 piezas de oro, por favor. Otros intentaron la sangría, baños calientes y remedios herbals. Nada funcionaba. Lo que finalmente ayudó fue una forma temprana de vacunación. En el siglo XVIII, se descubrió que infectar deliberadamente a alguien con una pequeña cantidad de material de viruela podía prevenir un caso más grave. La enfermedad aterrorizaba tanto a las familias reales que, cuando estuvo disponible la vacunación, muchos reyes y reinas se apresuraron a protegerse. A veces, eran más valientes al probar tratamientos médicos nuevos que sus propios súbditos. Un rey inteligente sabía que unos días de incomodidad por la vacuna eran preferibles a una vida de cicatrices en el rostro. La viruela reconfiguró planes de sucesión y alteró la historia. Cuando un joven heredero real contraía viruela, reinos enteros contenían la respiración. La muerte significaba una nueva línea de sucesión. La supervivencia con desfiguración significaba un rey que quizás no lograría imponer respeto. En cualquier caso, el curso de la historia podía cambiar con una sola infección. Mientras la viruela atacaba de fuera hacia adentro, transformando rostros reales para siempre, otra enfermedad prefería atacar a los reyes de adentro hacia afuera. Hablemos del dolor real en el dedo gordo del pie. Mientras otras enfermedades arrasaban los reinos matando a campesinos y nobles por igual, la gota era más exclusiva. Atacaba principalmente a los ricos y poderosos, ganándose apodos como la enfermedad de los reyes o la enfermedad del hombre rico. ¿Por qué los reyes sufrían más de gota que otros? La respuesta estaba en la mesa real. La gota es causada por un exceso de ácido úrico en la sangre, que forma cristales en forma de agujas en las articulaciones. Estas microagujas causan hinchazón y un dolor insoportable.
como si te apuñalaran repetidamente el dedo gordo con una mini daga real. ¿Y qué provoca el exceso de ácido úrico? Todos los alimentos que los reyes amaban. Carne, mariscos, alcohol y dulces. Los reyes medievales básicamente comían hasta volverse discapacitados. Más vino, más faisán, más gota. El menú real era una receta para el sufrimiento. El pueblo común rara vez desarrollaba gota, simplemente porque no podían permitirse los lujos alimenticios que la causaban. Los campesinos evitaban la gota por el simple hecho de ser demasiado pobres para comer como reyes. Tal vez el único beneficio de la pobreza medieval. Cuando un rey desarrollaba gota, los ataques aparecían de forma repentina. Un monarca podía irse a dormir sintiéndose bien y despertar con un dedo tan dolorido que gritaba si alguien simplemente caminaba cerca y hacía vibrar el suelo. Los guardias reales recibían nuevas instrucciones: proteger al rey de asesinos, invasores y personas que caminaran demasiado fuerte cerca del pie real. La comprensión médica medieval sobre la gota era, sorprendentemente, algo acertada en ciertos aspectos. Los doctores la relacionaban correctamente con la dieta y el estilo de vida, aunque no entendían los mecanismos exactos. Sin embargo, sus tratamientos dejaban mucho que desear. Se recomendaban remedios como envolver el área afectada con hojas de col, aplicar estiércol fresco de vaca o beber brebajes herbals mezclados con metales tóxicos. Su Majestad, recomiendo envolver su dedo real con col, cubrirlo con estiércol de vaca y luego darle un poco de mercurio para beber. Serán 50 monedas de oro, por favor. Las limitaciones físicas impuestas por la gota restringían severamente la capacidad de un rey para cumplir sus deberes. Muchos reyes gotosos se volvían inactivos, ya no podían liderar ejércitos en batalla ni asistir a ceremonias importantes. Algunos eran transportados en literas porque caminar era demasiado doloroso. Pasaban de liderar cargas a cavalo a ser levados como equipaje real sobredimensionado. Los registros históricos muestran cuán profundamente la gota interrumpía la vida de los reyes. En casos graves, quedaban postrados durante semanas o meses. Los pintores de la corte desarrollaron una curiosa habilidad. Siempre retrataban a estos reyes de pie, heroicamente, cuando en realidad apenas podían arrastrarse hasta el trono. La moda real también se adaptó, con zapatos especiales para gota que incluían secciones recortadas para acomodar las articulaciones hinchadas. Lo más frustrante para los reyes era que la gota era, en gran medida, prevenible. Simplemente beber agua en lugar de vino, comer menos carne y hacer ejercicio habría ayudado enormemente. Pero esos cambios de estilo de vida chocaban con lo que significaba ser rey. ¿Cuál era el punto de tener poder ilimitado si no podías tener porciones ilimitadas de jabalí asado? La gota creó un círculo vicioso para los reyes. El dolor conducía a la inactividad al aumento de peso, y eso empeoraba la gota. Muchos recurrían al alcohol para sobrellevar el dolor, sin darse cuenta de que el alcohol empeoraba su condición. El consejo de los médicos reales de beber menos probablemente fue la recomendación médica menos seguida de la historia. Y aunque la gota podía ser vergonzosa y dolorosa, al menos los reyes podían hablar abiertamente de ella. La siguiente dolencia real, sin embargo, era tan escandalosa que solo se mencionaba en susurros. La sífilis no era solo otra enfermedad real. Era un escándalo envuelto en síntomas dolorosos y coronado con un lazo de locura. La sífilis apareció por primera vez en Europa alrededor de 1495, propagándose rápidamente por las cortes reales. A diferencia de otras enfermedades, esta venía con una advertencia incorporada. No podías contraer sífilis por el aire contaminado o por agua sucia. No. Esta enfermedad requería intercambio de fluidos corporales, lo que significaba actividades en la alcoba real. Sí, Su Majestad contrajo esto por sentarse en un trono frío. Definitivamente no fue por esa visita al burdel el mes pasado. La enfermedad progresaba en etapas, cada una peor que la anterior. Primero venían las llagas, que un rey podía ocultar bajo sus ropajes reales.
Luego aparecían erupciones por todo el cuerpo. Más difícil de disimular, pero aún posible con suficientes capas de tela. Pero la etapa final. Ahí es donde comenzaba la verdadera pesadilla. Después de permanecer latente durante años o incluso décadas, la sífilis atacaba el cerebro, causando demencia, cambios de personalidad y comportamientos erráticos. Esto creaba un problema político único. Cuando un rey comenzaba a tomar decisiones extrañas, ¿era la enfermedad o simplemente una excentricidad real? Los médicos de la corte desarrollaron una habilidad especial para diagnosticar sífilis, sin mencionar nunca la palabra sífilis. Los registros médicos reales eran obras maestras de la redacción creativa. Su Majestad sufre de un exceso de, aire nocturno. Los tratamientos eran casi tan horribles como la enfermedad. El mercurio era el remedio más común. Se administraba en píldoras, ungüentos o baños de vapor. El metal tóxico causaba salivación excesiva, pérdida de dientes y daño renal. De ahí surgió el dicho, una noche con Venus, una vida con Mercurio. Los reyes literalmente goteaban riqueza, y mercurio por las encías deterioradas. Muchas familias reales temían que la sífilis contaminara su linaje. La enfermedad podía transmitirse de madre a hijo, creando generaciones de roíels infectados. Algunas dinastías desaparecieron misteriosamente o produjeron herederos con defectos de nacimiento o enfermedades mentales, dejando a los historiadores preguntándose si la sífilis fue la culpable oculta. La sífilis también afectaba la política exterior. Reyes infectados, sabiendo que sus mentes pronto fallarían, apresuraban tratados o declaraciones de guerra. Otros, paranoicos por la enfermedad, veían enemigos en todas partes y ejecutaban cortesanos por conspiraciones imaginarias. Corten sus cabezas. Ya no era cuestión de justicia, sino de las voces me lo dijeron. Las amantes reales desarrollaron un nuevo riesgo laboral. Ser la favorita del rey significaba riqueza y poder, pero también posible infección. Las amantes más astutas insistían en relaciones exclusivas, no por celos, sino como control medieval de enfermedades. Otras mantenían médicos en nómina para examinar a los posibles amantes reales antes de cualquier contacto íntimo. Lo más extraño. En las etapas finales, la sífilis podía causar delirios de grandeza. Para reyes que ya se creían elegidos por Dios, esto era como echar gasolina sobre el fuego del derecho divino. Monarcas infectados podían declararse inmortales, capaces de hacer milagros, o incluso dioses en forma humana. Los consejeros de la corte enfrentaban la incómoda tarea de sugerir, con sutileza, que quizás su majestad no era, de hecho, Júpiter encarnado. El conocimiento público de la sífilis de un rey podía destruir su reputación. Los reinos dependían de dinastías fuertes, ¿y qué podía ser más débil que una sangre real contaminada con una enfermedad ligada a faltas morales? Los monarcas gastaban fortunas ocultando su condición, a veces inventando historias elaboradas sobre por qué no podían aparecer en público o porque llevaban guantes todo el tiempo para ocultar las llagas. Desde dolorosos dedos reales hasta llagas secretas, hemos cubierto las enfermedades que hacían temblar a los reyes medievales bajo sus coronas. Estas dolencias hicieron más que causar dolor. Cambiaron la historia, alteraron sucesiones y derribaron reinos. El mayor enemigo que muchos monarcas enfrentaron no fue otro rey, sino bacterias y virus invisibles que ningún ejército podía derrotar.